Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy, como muchos de ustedes saben, es 13 de marzo del 2016 y eso significa que mi canal cumple un añito. Como ya les había dicho, iba a ser una sesión de preguntas y respuestas y aquí están todas las respuestas. Lo del Hangout lo dejaré para otra ocasión porque este día he estado bastante ocupada, entonces no creo tener mucho tiempo para hacerlo. Y pues sí, mejor hacer el video y ya después con más tiempo podemos preparar el Hangout. Quiero decirles que hicieron bastantitas preguntas, creo que son como 34 o 35, son un número decente, así que espero poder contestar todas. Y les quiero decir que las dividí en primero las que me hicieron en YouTube, después las que me hicieron en Twitter y por último las que me hicieron en Facebook. Según yo no llegaron ninguna otras por algún otro medio. Si sí, pues probablemente no las vi, entonces solo les pido que las dejen aquí abajo y yo les trataré de contestar algún día no tan lejano. Y antes de que se me olvide, también les quería decir que algunos de ustedes en sus comentarios también me dejaron algunos comentarios de felicitaciones o simplemente me dejaron algún comentario muy bonito y que les agradezco bastante. Entonces, de todo corazón, muchísimas gracias y no se preocupen, tal vez no lo voy a decir aquí porque solo anoté las preguntas para hacer esto más rápido. Sin embargo, muchas gracias y no duden en que les voy a contestar ese mensaje por el medio donde me lo escribieron. Ahora sí, empezando con las preguntas en YouTube. Rodrigo Cons me pregunta ¿cuáles son tus 4 películas o sagas de fantasía favoritas? No sé si las películas tienen que ser de fantasía o no, pero bueno, yo te voy a decir que me gusta mucho la saga de Star Wars, soy bastante fan, no tan intensa como mucha gente, pero me gusta mucho. Sobre todo me gustan más las nuevas películas, las que vienen siendo el episodio 1 al 3. También me gustan mucho las películas de X-Men, que no sé si entren en fantasía, pero también es una saga que me gusta mucho. Justo ahorita no se me ocurrían otras películas de fantasía que me gustaran mucho, entonces solo por decirte 2 películas más que me gustan mucho, tengo que mencionar The Prestige o El Gran Truco, que es una película que me encanta, y también Shrek y Matilda. Esas 2 películas ya sé que son infantiles, pero me gustan mucho. Y sobre sagas de libros de fantasía, obviamente todos ustedes ya saben que la saga de Eragon o El legado de Christopher Paolini me gusta mucho. Sé que todos dicen que es una copia y todo, pero a mí me encanta. También otra saga que me gusta mucho es la de La materia oscura de Philip Pullman, o His Dark Material se llama en inglés. Y también la de The Chaos Walking o El caos andante de Patrick Ness. Podría decirte más, pero esas de verdad creo que son las que en realidad son mis favoritas. Narnia podría entrar y tal vez hasta Harry Potter, pero no lo sé. Entonces dejémoslo en las primeras 3 que te mencioné. Después, Malik de Para qué leer me pregunta que cómo elijo un libro. No sé si te refieres a qué libro voy a leer, o sea, cómo escojo si ese libro vale la pena que lo lea o no, o al orden en que leo los libros, pero básicamente todo es un proceso muy random donde simplemente a veces tengo más tiempo y digo, bueno, no tengo nada y voy a ver mi Goodreads y checo qué libros están en mi lista de libros por leer y dependiendo del que encuentre y pues ande en el mood de leer, pues ya lo escojo. Pero eso es en muy escasas ocasiones. Lo que pasa usualmente es que veo algún comentario, reseña o cualquier cosa y en el momento en que leo una sinopsis que me gusta, que me atrae como de qué se trata el libro, generalmente inmediatamente lo compro. De hecho, hace una semana me pasó algo completamente así, que estaba viendo una reseña que hizo Nelly del canal de Mundo Forbit y ella habló de un libro que creo que el libro se llama El verdadero caso de Harry Quebert o algo así, no recuerdo muy bien el nombre, pero literal vi esa reseña y tuve que ir a comprar el libro y lo empecé a leer y lo acabé como en 2 días. Generalmente eso es el procedimiento que sucede. Iván Gallego Cortés me pregunta que cuál es tu experiencia con la literatura colombiana y tengo que decirte que desgraciadamente es bastante escasa. Solo he leído al gran y famoso tocayo que es Gabriel García Márquez y solo he leído Cien años de soledad y Crónica de una muerte anunciada y me gusta más Cien años de soledad. Pero sí, esa ha sido mi reducida experiencia con la literatura colombiana. Si tienes alguna sugerencia, no dudes en hacerla. Y por eso me puse en los propósitos de Año Nuevo leer más autores latinos y más autores hispanos, porque generalmente leo en inglés. Entonces todo lo que es mi conocimiento de literatura hispana es bastante reducido. Rose Ukimi me hizo varias preguntas. La primera es ¿qué tipo de música te gusta? Y tengo que decir que no soy muy intensa con la música, me gusta casi cualquier tipo de música y oigo mucha música comercial. A eso me refiero con que no soy muy intensa, que no sé, hay gente que es como, ah, sí, es que yo me sé todo el CD de X o Y banda o cantante
Y yo no, yo simplemente oigo las canciones que suenan cotidianamente en el radio y algunas me gustan y algunas no. No tengo gustos muy específicos o muy particulares, simplemente pues sí podría decir que me gusta más el pop y el rock. Y en realidad casi cualquier género me agrada, excepto el reggaetón, porque el reggaetón no me gusta. Pero todos los demás géneros tienen que ser canciones muy malas para que me disgusten mucho. Y generalmente también hago una diferencia entre la música que me gusta para bailar y para cantar. Son músicas diferentes. La segunda pregunta es, ¿hay algún tipo de libros que no te gusten y por qué? Y sí, en el Ask Soliloquios de la primera vez les dije que los libros de autosuperación no me gustan mucho. No es que odie los libros de autosuperación, sino que siento que tienen un formato que generalmente te dan todo explícitamente y no dejan nada como entre líneas, no te dejan reflexionando mucho. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, como que yo soy de la idea de que uno mismo debe de sacar sus conclusiones y ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se tiene que mejorar. Y exceptuando casos muy extremos, creo que la mayoría de la gente lo puede hacer por su propia cuenta. Pero, no sé, eso es lo que no me gusta mucho de los libros de autosuperación, que siento que son demasiado explícitos. Y a mí me gusta que los libros te dejen algo para reflexionar. Entonces siento que estos libros no cumplen con este requerimiento. Y otro género que también me disgusta un poco es el género erótico. En general no tengo nada en contra de los libros que tienen una parte erótica. Sin embargo, lo poco que he leído de erótica me he dado cuenta que en primera instancia es un exceso de erotismo y de relaciones sexuales. Entonces, para empezar, se me hace muy monótono porque después de estar leyendo lo mismo cada 3 o 4 páginas, la verdad es que se hace muy aburrido. Y en segunda instancia, aunque considero que las relaciones carnales son importantes para relaciones y demás, en la erótica siento que generalmente son como la base de una relación y como lo más importante, y esa idea no me gusta y como que no compagino con ella, entonces por eso ese género no me encanta demasiado. La siguiente pregunta es, ¿has leído algún libro que te dejó muy impresionada, sea porque fue muy bueno o porque trataba algún tema crudo en particular? Y pues estuve pensando, y sí ha habido varios libros que sí me han marcado. De los más recientes que me acuerdo ahorita es el de Everything I Never Told You de Celeste Ng. Ese libro me gustó mucho por la forma en la que la autora logra entretejer las distintas voces y en general por su prosa se me hizo un libro muy bonito, además de que la historia se me hizo también bastante buena. El libro de Station Eleven de Emily St. John, este libro también me gustó bastante por cómo está llevado y por el mensaje que da sobre lo que es la humanidad, la esperanza y pues también dar las cosas por sentado, etcétera. Y también tiene una prosa muy bonita y una intertextualidad también que me gustó bastante. Otro libro que me gustó muchísimo por su prosa, porque es muy poética, y es un libro que no me gustó mucho por su trama, sin embargo la prosa de verdad es bellísima, y es el cuento de la criada de Margaret Atwood. Ese libro también es muy genial. Diría que también la saga de Note and Crosses de Mallory Blackman se me hace un excelente retrato de lo que viene siendo el racismo y se me hace una forma muy original de ver ese paradigma tan marcado que hay del color y de las razas. Entonces también es un libro que me impactó mucho. Y yéndome un poco más atrás, el libro que siempre se me viene a la mente es Ficciones de Borges. Ese libro también me gustó mucho cuando lo leí, que fue hace muchos años. Libros que se me hicieron muy crudos, en realidad cualquiera que trate la temática del secuestro, que he leído varios. Sin embargo, el que más se me viene a la mente es el de Muerta en Vida de Elizabeth Scott, que es un libro que en realidad nos narra un secuestro bastante fuerte y que de verdad cuando leías ese libro como que te sentías mal. Y también el libro de Cometas en el Cielo de Khaled Hosseini, porque también es un libro que nos muestra como una realidad bastante cruda y hay unos fragmentos que sí son como muy pesados. Ha habido muy pocos libros que me han causado un sentimiento tan fuerte como el libro de Cometas en el Cielo. Después la pregunta era, ¿estudias o trabajas? Y estudio una maestría en ingeniería biomédica. Entonces sí, eso fue una pregunta fácil. La siguiente pregunta es, ¿qué definirías como arte y buena literatura? Esta es una pregunta muy interesante. Yo diría que como arte, pues dependiendo del tipo de arte, pero generalmente son audiovisuales o en parte auditiva, en parte visual. Entonces yo diría que tiene que ser algo que te cause alguna emoción, independientemente de lo que sea, que te cause algún sentimiento, que te despierte algo. Eso es lo que yo llamaría arte. Y también podría decir que en el aspecto que es, bueno, tanto el visual como el auditivo, que tenga cierta belleza en su ser. Por ejemplo, a mí en lo visual me gustan mucho las cosas como que sí sean simétricas,
que de hecho en el arte antiguo sí se considera como algo relevante, sin embargo en el arte moderno no. Pero creo que al final esta misma cuestión de belleza es bastante subjetiva y es lo que hace que el arte sea muy variado y que sea también una rama muy muy subjetiva y que pueda variar para cada persona. Y sobre la buena literatura yo diría que asimismo tiene que cumplir con esto de crearte algún sentimiento, sea positivo o negativo. La prosa creo que es algo relevante, sin embargo yo no la considero tan relevante. Sé que muchos críticos sí, pero yo digo que, exceptuando que sea malísima, no lo veo tan relevante. Para mí la buena literatura tiene una buena historia y para mí eso es mucho más relevante que la prosa. Y también los personajes desempeñan un papel muy importante, ¿no? Pero creo que también ahí se ve más como la narrativa y como te digo, cómo se va construyendo la historia, eso es para mí algo importante. No te podría decir los parámetros específicos porque creo que hay buena literatura de muchos géneros y de muchas formas y no creo que haya 3 o 4 características que tengan que tener todos los libros que sean buenos, sino que cada autor puede hacer que una característica que podría parecer sin importancia puede ser algo relevante y que haga que su libro se convierta en una buena literatura. Por último me preguntan qué pienso de las personas que leen por moda y bueno, para esto voy a contestar con una cosa que tal vez no esté muy relacionada, pero yo creo que sí. Y yo estuve trabajando como voluntaria en varios grupos y cuando yo estaba en estos grupos me di cuenta de varias cosas, pero una cosa que me molestaba bastante era que había muchos voluntarios que llegaban a los grupos por razones particulares, sea que les gustaba uno u otra voluntario que estaba ahí trabajando, sea que sus amigos como que medio los forzaron a ir, o incluso sea que estaban buscando simplemente hacer horas de servicio social o tener como en su currículum que hicieron algún trabajo de voluntariado. Entonces para mí como voluntaria comprometida era muy molesto que esta gente a veces estuviera ahí y estuviera distrayendo a los otros voluntarios o estuvieran ahí nada más haciendo bulto, que no estuvieran muy activos, etcétera. Y era algo que de verdad me causaba mucho conflicto porque yo sí sentía que eran como un estorbo en algunas ocasiones. Sin embargo, después de estar trabajando como voluntaria por mucho tiempo, me di cuenta que algunos de estos voluntarios después de 3, 6 meses, tal vez un año, se convertían en voluntarios de verdad muy comprometidos con la causa, que le encontraban el gusto al voluntariado, que se comprometían con la causa, se empezaban a preocupar por lo que estaba pasando y al final acababan haciendo más que tal vez lo que hacían otras personas que entraron por voluntad propia. Entonces mi punto con esta historia es decirte que tal vez la gente llega a leer por moda, que tal vez no es la razón más indicada y no es porque valoren el arte y bla 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 de lo que quieras decir a la literatura. Sin embargo, si con el tiempo empiezan a descubrir géneros que les gustan, empiezan a descubrir temáticas que les parecen interesantes, empiezan a buscar algo que los haga reflexionar, que los haga mejorar su vocabulario, que les permita conversar con otras personas y tener unas ideas diferentes, que también les dé la oportunidad de conocer cómo piensan otras personas, cómo son otras culturas, el contexto histórico, social, cultural. De verdad que si empiezan por moda pero acaban leyendo por gusto, yo no veo nada de malo y no creo que sea nada de malo. Y la verdad creo que hay peores cosas que leer por moda. No veo nada de malo en eso. Fer de Fefe Books me pregunta que cuál es mi objeto más preciado. Siempre que me preguntan esto, yo digo que no soy una persona muy materialista, pero que si mi casa se estuviera quemando y yo tuviera que correr con 3 o 4 cosas, definitivamente agarraría todos mis electrónicos, mi laptop, mi celular y mi Kindle. Yo creo que con eso ya salvaría algunas de las cosas más importantes de mi vida, probablemente mi pasaporte porque estoy viviendo como extranjera, pero eso sería lo más básico. Sin embargo, creo que te refieres a cosas que tengan un valor un poquito más sentimental y para eso pues yo diría que tengo un alebrije que hice como una especie de artesanía o manualidad con unas niñas del grupo donde hacía voluntariado y lo estuvimos haciendo a lo largo de una semana y al final pues el alebrije era de ellas, pero decidieron dármelo y ahorita espero poner una foto por aquí. Y la verdad fue un regalo que valoré bastante porque ellas decidieron dármelo y fue como una especie de agradecimiento, entonces tiene un valor muy importante para mí. Y otra cosa que también valoro mucho como objeto preciado es este collarcito que me regaló mi novio hace unos años porque recuerdo todo lo que tuvo que pasar para que lo consiguiera y el empeño que puso en conseguirlo y que le gustara y demás. Entonces también es un objeto que es muy preciado para mí, aparte de que está muy bonito y se parece al de Titanic. Daniela Arteaga me pregunta nuevamente cuáles son tus gustos musicales y te digo que
No tengo gustos muy particulares, simplemente diría que me gusta mucho el pop rock. De repente oigo algunos otros géneros como indie o de repente hasta un poquillo de metal, pero casi siempre es pop rock o una mezcla de esos. Es lo que más me gusta. Didacus también me hizo una serie de preguntas. La primera es, ¿lees también en alemán? Técnicamente sé leer en alemán y sí puedo, pero no lo hago con frecuencia. Me compré muchísimos libros en alemán como de 1 euro y todos están ahí esperando. Creo que algunos hasta tienen el plastiquito. Pronto, espero que pronto pueda leer en alemán. Comida alemana favorita, tengo que decir que no me gusta la comida alemana. En realidad también creo que no hay tanta variedad de comida alemana fuera de sus salchichas y de miles de papas. No hay mucha comida alemana y la poca que he probado no es como mi favorita. Hay una especie de schnitzel que es como una milanesa, pero hay un debate de si ese en realidad es alemán o es austriaco y yo digo que es más austriaco, entonces no. Y yo diría que de todas las salchichas alemanas que hay, definitivamente me quedo con la Bratwurst, que es una salchicha que es como para asar y esa sabe muy rica, o al menos a mí me parece que tiene un buen sabor. La tercera pregunta es, ¿comes y lees al mismo tiempo? No siempre, pero suelo hacerlo, sobre todo porque a veces cuando estoy sola en mi casa o que simplemente salgo y voy a algún restaurante o a la cafetería y estoy sola, pues saco mi Kindle y mientras estoy comiendo leo y no es nada fuera de lo común. La cuarta pregunta es, ¿eres Team Cap o Team Iron Man? Think Carefully Woman. No me esperaba esta pregunta de ti, Doc. Me esperaba preguntas mucho más complicadas que no pudiera responder, pero esto me dio mucha risa. No sé con qué fin haces esta pregunta. Si fuera con qué personaje me quedaría como pareja, creo que ganaría el Capitán América porque está más guapo y es más fiel. Sin embargo, si fuera ya como personajes, creo que me quedaría con Iron Man porque creo que es un poquito más fuerte, tiene más dinero y es más inteligente. Pero tengo que decir que de esos dos la verdad es que ninguno me agrada mucho porque no he leído los cómics, así que no sé y no se ofendan si han leído los cómics, pero de lo que he visto en las películas y en general todo el grupo de los Avengers como que no me agradan mucho. Por mí que gane Loki porque cuando fui a ver la película de los Avengers solo sentí que era una película sin trama y que simplemente era como para robar dinero de todos los espectadores, que lo hicieron de una muy buena manera, pero todo el mundo me odia cuando digo eso, pero yo creo que esa película no tuvo trama, entonces he perdido un poco las esperanzas con estos dos personajes, no te enojes. Y ya por último, que si te presentaría una alemana, pues si vienes, la verdad conozco muy poquitas alemanas, es algo muy extraño, pero sí estudio en inglés y conozco a muchos latinos, entonces casi no me junto con alemanes. Y las pocas que conozco, pues, ¿por qué no? Te las podría presentar. Ya por último, Humberto García me pregunta si he leído novelas caballerescas, por ejemplo, Amadís o la obra del Renacimiento. Y no he leído nada de eso, lo siento. Si tienes alguna recomendación, no dudes en dejarla aquí abajo. Ahora pasamos a las preguntas que me hicieron por Twitter. Lolbe me pregunta si alguna vez he leído un libro que me haya dejado un sentimiento de culpabilidad. Y yo creo que como tal no, sin embargo ha habido uno que otro libro que sí me ha hecho sentir un poco mal por la situación que están describiendo en el libro y porque yo, no sé, me hago ideas de que eso puede estar sucediendo en la vida real, particularmente todos los libros que he leído de secuestro, como El profesor de John Katzenbach, como Muerta en vida de Elizabeth Scott, como Room, la habitación de Emma Donoghue, y muchos libros así que siento que tratan esta temática y de verdad es bastante fuerte. En particular el libro de Muerta en Vida porque la protagonista explícitamente dice que las personas que no nos damos cuenta de que hay gente secuestrada cuando están a nuestro alrededor somos un poco culpables y fue un libro que sí me dejó pensando sobre eso. Y también otro libro fue el de 120 días de Sodoma del Marqués de Sade, que es un libro bastante viejo. Sin embargo, cuando yo estaba leyendo este libro sí me preguntaba si los actos que nos estaban describiendo ahí en realidad pasaron o siguen pasando en el mundo, porque son actos bastante bestiales. Sin embargo, yo creo que sí suceden y siento un poco de culpa, ¿no? De no poder hacer algo para evitar esto. Dani Mota me pregunta si me gusta la poesía y en caso de que diga que sí, cuáles son mis autores favoritos. Y no tengo mucha experiencia con la poesía en general. Podría decir que no me gusta, pero creo que es porque he tenido una experiencia muy reducida con ella. Y en general sí hay poesía que me gusta de la poca que he leído. Y si tuviera que escoger algunos autores, como me gusta lo simple y precisamente creo que lo que no me gusta de la poesía es que es muy complicada, los poetas que sí me gustaron fueron Pablo Neruda y Mario Benedetti, que sí sé que son muy simples, pero precisamente esa sencillez es lo que me gusta de sus poemas. Nelly de Mundo Forbin me pregunta que por qué elegí Alemania, donde hace tanto frío, para estudiar.
Y bueno, lo que pasa es que es una larga historia, pero básicamente cuando yo estaba en la prepa, un compañero que era como 3 o 4 años más grande fue y nos contó un poco de su experiencia en Alemania con un programa de becas y que él estuvo precisamente haciendo unas prácticas en Porsche y pues me llamó mucho la atención. Algo de considerarse es que en la prepa yo todavía no sabía que iba a estudiar ni nada. Sin embargo, cuando finalmente me decidí a estudiar ingeniería mecánica electricista, pues me acordé de que existía este programa, me puse a estudiar alemán y la verdad era que me llamaba muchísimo la atención porque Alemania es un país que es muy reconocido por su mecánica y también porque pues había un programa que nos daban una beca, no solo veníamos a estudiar, sino que también se hacían unas prácticas en una empresa alemana y yo sentía que era una muy buena oportunidad. Entonces, pues eso hice durante mis estudios de carrera. Después me regresé a México, acabé la carrera y ahora sí me vine a estudiar la maestría. Y hay muchas razones por las que me vine. Una de las principales es que el programa que se ofrecía estaba en inglés. Otra es que podía conseguir una beca bastante buena que era del gobierno alemán y del gobierno mexicano, que son becas muy particulares. Y también afectaba el hecho de que ya conocía un poco Alemania y que sé que esto es muy debatible, pero yo creo que Alemania es uno de los países más baratos en Europa para vivir, para estudiar, y también creo que es uno de los países que tiene más reconocimiento independientemente de si me quede aquí o si me vaya a cualquier otra parte del mundo. Creo que tener un título alemán siempre va a ser como algo positivo. Israel me pregunta, en tu opinión, ¿qué crees que pasará con los ebooks que has comprado en 20 años? ¿Crees que seguirán ahí y los podrás heredar? Y la verdad no tengo ni la menor idea. Yo honestamente nunca me había preguntado esto hasta hace justo como un mes que vi un video de Joaquín. De esto no es un spoiler. No recuerdo muy bien qué video era, pero creo que era uno donde hacía una comparación entre los libros físicos y digitales. Y me acuerdo que él sacó a luz esta temática de qué pasa con los libros digitales en el momento que te mueres, si los puedes heredar, si los puedes prestar o no. Cuando vi ese video sí me quedé pensando un poco en esto porque la verdad no se me había ocurrido. Yo creo y espero que la ley se vaya a modificar. En ese video Joaquín dice que todavía todo está como que muy muy vago y no hay una ley estricta que diga qué es lo que va a pasar con los ebooks. Sin embargo, yo creo que a medida que los ebooks se vayan haciendo todavía más populares, pues sí se debe de hacer una reforma y una legislación más específica y creo que es importante que los que somos usuarios de ebooks en realidad hagamos un poco de presión para hacer esto, pues no sé, más eficiente y que ya se plantee qué va a suceder. Yo espero que después de muchos años los ebooks sigan ahí y que sin lugar a dudas se puedan heredar a la persona que tú consideres más conveniente. Jorge Chen me pregunta, ¿prefieres las traducciones del inglés al español o eres de las que prefieren leer a los autores en su idioma original, por ejemplo en inglés? Y en este caso, sin lugar a dudas, yo prefiero leer los originales. Si mi conocimiento del idioma me lo permite, prefiero leer el idioma original. En caso de que los libros sean originalmente en español, prefiero leerlos en español. Pero si son originalmente en inglés, sin lugar a dudas, los voy a leer en inglés. Y en caso de que yo llegara a dominar algún idioma como alemán o francés, también me gustaría leer a estos autores en su idioma original. No me tengo nada en contra de las traducciones, sin embargo, pues creo que sí es importante leer al autor en su idioma original, porque en algunas ocasiones las traducciones pues simple y sencillamente pierden algo de la esencia, también algunos de los modismos, o no sé, yo siento que sí se puede perder un poco de la esencia y de, no sé, algunas sutilezas y detalles que tal vez en la versión original sí puedes apreciar. Ismael Matei Vindas me pregunta, ¿te gustaría publicar alguna obra de tu autoría? Y si fuera así, ¿qué género sería? En realidad yo hasta el momento no he escrito nada. Si me gustaría escribir algo, pues sí me gustaría, pero no tengo ninguna idea particular en el momento y no sabría exactamente qué escribir. Pero creo que sin lugar a dudas sería algo de prosa porque no me gusta mucho el verso y creo que se me da más escribir como que cosas más seguidas. Si pudiera a mí me encantaría escribir algo de fantasía porque es un género que me gusta muchísimo. Sin embargo, no tengo muchas ideas originales ni he empezado nada, entonces no sé si algún día se vaya a dar la oportunidad y la ocasión. Por el momento eso es lo único que te podría decir. Margarita Jiménez me pregunta cuáles son tus libros favoritos de amor. Y los primeros que siempre digo son Persuasión de Jane Austen. También me gusta mucho North and South o Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. Esta es una novela que yo primero vi la adaptación de BBC y me medio enamoré. Después leí el libro y no es tan romántico, sin embargo me siguió gustando bastante y es un libro que también podría recomendar. Otros libros que también toman la temática del amor y me gustan bastante son el de Dear John o Querido John de Nicholas Sparks y también A Room with a View o Una habitación con vistas de M. Foster,
que siento que los dos en su estilo tienen un poco de romance y son libros que me gustan bastante. Y libros que no son tan románticos, pero que también llegaron a tener un lugar especial en mi corazoncito, fueron el de Love, Rosie o Donde termina el arcoíris de Cecilia Aren, y también el libro de Flip de Wendelin van Dranen, que es un libro que nos narra la vida de dos niños que tienen una especie de historia de amor y también es muy interesante. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál crees que es el aporte de la literatura en la actualidad? Y esta es una pregunta bastante interesante. Yo no sabría decir algo muy puntual. En lo personal yo leo porque es algo que me entretiene y me gusta, es una especie de un hobby y esa es mi razón principal para leer, no sé cuál sea para todos los demás. Sin embargo, yo creo que la literatura, aparte de ser algo de entretenimiento, es algo que también ayuda a mejorar tu vocabulario, tu gramática. También creo que es algo muy importante para entender la historia. Sobre todo creo que es muy importante para entender cómo piensan algunas otras personas que tienen distintas ideologías políticas, religiosas, culturales y que en realidad pues están en una posición completamente diferente a la nuestra. Y en eso siento que el ponernos en otra perspectiva y hacernos un poco más empáticos y más tolerantes, más respetuosos, creo que es algo muy importante. Yo diría que sí es uno de los pilares más importantes de la literatura, el conocer cómo piensan otras personas y por qué actúan de X o Y manera, considero que también es algo muy relevante. Entonces, básicamente yo diría que su función sigue recayendo en retratar a la humanidad y no solo a un grupo determinado, sino a toda la diversidad de humanos y de ideologías que existen, también el mejorar un poco el vocabulario y asimismo creo que sigue teniendo esta importancia de entretenimiento. Sergio me pregunta qué es lo que más te gusta de hacer videos y literal de hacerlos. Lo que más me gusta es planearlos, no tanto la ejecución, sino planearlos porque es como donde reflexiono un poco más, organizo, pienso en qué voy a decir y no sé, me gusta bastante porque siento que es un proceso un poco creativo, pero sobre todo que me da bastante libertad como de exponer mis perspectivas y eso me gusta bastante. También el hecho de, como te digo, de tener esta libertad y esta oportunidad de decir lo que básicamente se me dé la gana con cierto enfoque, pero básicamente sí, lo que quiera, entonces eso me gusta bastante. Pero si en general te refieres a lo que es subir videos a la plataforma, lo que más me gusta es la interacción que se da con la audiencia y con los suscriptores, porque creo que en realidad es lo que hace que esto sea mucho más colaborativo, mucho más dinámico y que no sea como yo subo un video y ahí se queda, sino que en realidad podemos como tener una conversación y eso es lo que más me gusta. Y la segunda pregunta es ¿qué te ha dejado este año en BookTube? Y me ha dejado de verdad que muchísimas cosas, enseñanzas y amistades. Por el lado de enseñanzas, pues me he dado cuenta de cómo hablo, el vocabulario que utilizo, las muletillas que tengo, en general cómo me expreso, las cosas más positivas y negativas, no sé, la cuestión carismática. Es cosas muy extrañas, pero definitivamente me he hecho un poco más reflexiva en eso. También me he hecho mucho más crítica con lo que leo. Antes como era un me gusta, no me gusta, y ahora sí trato de entender y encontrar las raíces de por qué algo me gusta o no me gusta. Estoy muy consciente de que la opinión que dé de los libros que leo puede ser importante para otros, entonces sí me he hecho mucho más crítica y más objetiva. Y también por el lado de las amistades, pues he conocido a muchísimas personas y aquí quiero decir que no únicamente booktubers, sino en realidad muchísima gente que por X o Y me escribe por Facebook, por Twitter, me dejan comentarios en YouTube y creo que aunque no sea una relación súper constante, definitivamente sí hay una relación que se da con los suscriptores y con toda la gente que me deja comentarios en YouTube porque poco a poco voy conociendo un poco de sus gustos y siento que ellos también me van conociendo, entonces es algo muy bonito y es algo que me gusta bastante y que de verdad es algo que agradezco bastante. También, como te digo, he conocido a algunos booktubers tanto en persona como por Skype o por Hangouts o cosas así y es muy interesante cómo se nos presenta esta oportunidad de conocer a personas simple y sencillamente por subir videos y estar en esta comunidad. Emilia del proyecto de Emilia me pregunta que cuál es algún consejo para superar el famoso bloqueo lector. Y en mi video pasado de A Soliloquios ya había hablado un poco de esto. Yo diría que lo más fácil es que si no quieres leer o no tienes ganas de leer por un momento, pues no leas. Deja de leer una semana, 2 semanas, tal vez un mes, no pasa nada, no hay ninguna presión. En ese tiempo ve películas, ve series, habla con tu familia, habla con tus amigos, sal a la calle, haz deporte, canta, baila, yo qué sé. Pero el punto es que te ocupes con otras actividades y eventualmente yo creo que regresará a ese gusto. En caso de que ya sientas que pasó un periodo demasiado largo y todavía no quieres leer, yo te recomendaría que leas libros cortos,
chistosos y o que te gusten, que tú sepas que va a ser una historia que te encante, ya sea porque haya sido una relectura o porque es de un género o un autor que es muy probable que te vaya a gustar. Y yo creo que esto va a ayudar a que poco a poco entres un poco en ambiente y encuentres lo que en realidad te gusta y lo que en realidad te apasiona de la literatura. Y también diría que veas cuáles fueron los últimos 2 o 3 libros que leíste y por qué tal vez estos hicieron que tú pararas, ¿no? Tal vez leíste algo muy malo, tal vez leíste algo que fue muy impactante o que tuvo mucho efecto en ti. Entonces, pues también ver si simplemente fue eso y no es que no quieras leer, sino que tal vez todavía estás como en reposo de lo que sucedió previamente, ¿no? En general no creo que haya una cura particular, cada quien sabe cómo vencer su bloqueo lector, sin embargo yo diría que pues simplemente le des ahí un descanso, no pasa nada y ya después tú decidas y leas algo que te encante. Yo creo que no hay nada mejor que leer un libro que te guste para retomar el gusto por la lectura. Pasando a las preguntas de Facebook, EdPM me pregunta si he leído algún título que los booktubers no conocían y si sí, ¿cuál era? Esta es una pregunta muy difícil porque hay demasiados booktubers y creo que es muy difícil mencionar un título que nadie conozca previamente. Pero hace tiempo me llegó un título que se llama Sexo Chilango que me mandó particularmente la autora. Ese libro creo que definitivamente no era muy conocido por la comunidad. Y no sé, siento que a veces hay algunos libros como más clásicos, por ejemplo, el 120 días de Sodoma. No creo que nadie haya oído de él, pero creo que pocas personas lo habían mencionado en su canal y también algunos libros que pues no se publican en español o que no son tan famosos. Creo que hace unos meses leí un libro que se llamaba Perfect People de Peter James y ese libro se me hizo un libro bastante bueno, sin embargo solo se encuentra en inglés y creo que muy pocas personas lo conocían. En realidad me he dado cuenta que muchos libros a veces son conocidos pero no se conocen en la comunidad de BookTube. Por ejemplo, hace poco subí un wrap-up con La ley del menor de Ian McEwan. Es un libro que salió hace poco y que yo consideraba que iba a ser un poco más famoso porque el autor ya tiene cierta trayectoria. Sin embargo, mucha de mi audiencia me dijo que no habían oído hablar de él. Entonces creo que es común que uno pueda encontrar libros que no conozcan muchos booktubers. Sin embargo, el que nadie lo conozca es algo muy difícil porque hay demasiados booktubers. Pero espero haber respondido a tu pregunta. Arteaga Daniela me pregunta que qué opino sobre la trilogía de Millennium de Stieg Larsson y tengo que decir que no la he leído, se me ha presentado la oportunidad de leerla varias veces y no sé por qué no lo he hecho. Me acuerdo que cuando salió la película dije, la voy a leer, pero no la leí y después mi hermano tuvo el primer libro en físico y me lo prestó y todo, pero nunca, ni siquiera lo empecé. Entonces, no sé, espero leerla muy pronto porque he oído muy, muy buenos comentarios de ella, pero sí, no sé por qué no ha sucedido que la lea. Cecilia Ivonne me pregunta que cuáles son mis frases favoritas de libros y hay muchísimas, pero de verdad no me las aprendo, generalmente simplemente las anoto y son muy pocas las que se me quedan marcadas en la memoria. Lo que te puedo decir es que mi frase y mi párrafo favorito de toda la vida es la carta que le deja el capitán Wentworth a Anne en Persuasión de Jane Austen. Simplemente la amo. Y la verdad no tuve mucho tiempo para ver frases específicas. Lo que te puedo decir es que voy a intentar hacer un video de citas o de frases más importantes, pero me da un poco de flojera porque generalmente leo en inglés, entonces las tengo que traducir y sí, es un poco complicado. Además, mis frases no siempre tienen mucho sentido y son muy reflexivas. A veces son simplemente frases que me dieron risa o frases que me recordaron algo, alguna experiencia o algo así. Entonces no sé si todas vayan a tener mucho sentido para ti, pero tengo un video, creo que es un book tag que se llama el book tag del 7 o las 7 cosas o algo así. Y en ese hay 7 frases, creo. Entonces te lo dejo aquí abajo por si te interesa ir a verlo. No lo prometo muy cercano, pero voy a intentar hacer un video con citas para que ahí puedas conocer algunas de las citas que más me gustan. Y Cecilia también me pregunta que cuál es mi autor o autora mexicano o mexicana favorito o favorita. Eso fue muy complicado. Y la verdad es que con toda la pena te puedo decir que solo he leído creo que 4 escritores mexicanos. Solo he leído a Elena Garro, a José Emilio Pacheco, a Juan Villoro y 1 o 2 poemas de Octavio Paz que son como 4 o 5 hojas. Entonces en realidad no te podría dar una opinión muy muy certera, diría yo, muy objetiva. Sin embargo, de los que he leído, pues hasta la fecha va ganando Elena Garro, pero sé que no he tenido mucho de dónde escoger y definitivamente tengo que leer más autores mexicanos. Si tienes alguno que me quieras recomendar, no dudes en dejármelo aquí abajo en los comentarios, porque de verdad quiero leer más autores latinos y mexicanos, como ya les he mencionado previamente. Y ya las últimas preguntas son de Arturo Monroy.
La primera es, ¿qué te inspiró o qué te llevó a crear un canal de reseñas de libros? Y bueno, es una larga historia. La verdad es que durante mi carrera yo era muy activa, daba clases, iba a clases deportivas, estaba en varios grupos, organizaciones, etcétera. Y cuando me vine por acá, como que bajé bastante mi ritmo, solo iba a clases y como que ya, y sentía que no estaba haciendo nada muy productivo, sobre todo extrañaba esta idea de hacer algo un poco más productivo para la sociedad y que tuviera un impacto más social. Entonces aquí estuve buscando y lo único que encontré que se asimilaba un poco al trabajo voluntariado que hacía era Ingenieros Sin Fronteras. Sin embargo, ellos no trabajan aquí, sino que planean un poco para hacer proyectos en África y no me llamaba mucho la atención el proyecto que traían, entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Mi plan en la vida es como hacer algo que tenga un impacto social en el mundo o en alguna comunidad al menos. Y no sabía muy bien qué hacer, pero tenía tiempo libre, me topé con esto y me di cuenta de que algo muy importante también que siento que falta es promover la cultura. Entonces dije, bueno, a mí me gusta mucho leer, ¿por qué no hacer un canal donde hable de libros? E independientemente sea gente que ya lea y simplemente busque algo más, o que realmente llegue gente que no le guste mucho leer y que por una razón extraordinaria haya llegado al canal y pueda pues tal vez motivarse a leer algún libro, pues ahí estoy poniendo mi pequeño granito de arena para contribuir en algo a la sociedad. Entonces esa fue mi principal motivación. Obviamente también llegué a pensar de que, sí, si me hago famosa y me dan libros y me pagan para ir a ferias del libro, sería genial. Pero pues eso fue algo totalmente secundario. En realidad mi plan sí era como dar a conocer la literatura y también tener algo que hacer con mi tiempo libre. Pero ya con el tiempo se ha hecho un hábito, es algo que también disfruto bastante y pues me gusta bastante estar haciendo videos. La segunda pregunta es que si estudié locución o canto porque tengo una bonita voz. Gracias, no sabía que tenía una bonita voz. Pero no, nunca he estudiado locución y sí canto, pero no lo hago profesionalmente y aunque no creo cantar tan feo, no creo estar muy afinada. Me gusta mucho cantar, pero sin nada profesional. Y espero haber respondido a tu pregunta. Y por último, nuevamente me preguntan que si me gusta escribir y si sí, qué tipo de literatura. La verdad, como ya les comenté, nunca me ha dado como las ganas de empezar a escribir así de la nada. Solo una vez, cuando tenía como 15 o 16 años, que yo estaba leyendo los libros de Eragon, y los libros de Eragon fueron escritos cuando el autor tenía precisamente como 15 años, o fueron publicados cuando él tenía esa edad, algo así. Entonces como que yo me traumé y dije, si él puede escribir libros a los 15 años, ¿por qué yo no puedo? Y me acuerdo que hice un medio plan y empecé a escribir, pero no escribí ni una hoja, yo creo. Y después me di cuenta que no tenía ideas originales y lo dejé por la paz. Y desde ese tiempo, que fue hace como 8 o 9 años, no he retomado para nada la escritura por gusto, porque simplemente tenga ganas. Entonces no creo que vaya a escribir algo, al menos no en el futuro cercano. Sí he tratado y a veces como que me gusta pensar un poco en qué podría ser, pero no me considero una persona particularmente original en este sentido, entonces no sé si vaya a desarrollar algo. Si sí lo hago, como ya les comenté, sería algo de prosa, sin lugar a dudas. Me gustaría hacer algo de fantasía, pero no creo que mi imaginación dé para tanto, mi creatividad. Entonces yo creo que en el caso de que llegara a escribir algo, definitivamente sería algo de no ficción o sería una novela, no sé, tal vez más contemporánea, sin tantas cosas extraordinarias y completamente originales. Pero por el momento no hay nada, así que no tengo mucho que decir al respecto, prefiero leer. Y bueno, esas fueron todas las preguntas. Sé que este video probablemente duró bastante, pero pues quería contestar todas y cada una de sus preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias por participar, muchas gracias por sus preguntas, fueron bastante interesantes y la verdad es que me divertí bastante leyéndolas y contestándolas. Eso fue todo, muchas gracias por estar aquí y festejar el primer año del canal conmigo. Y como una cuestión especial les quería decir que voy a empezar justo hoy otro nuevo canal, se va a llamar Soliloquios de la Vida porque ya les dije que soy bien creativa. Entonces si les interesa ir a visitar el nuevo canal les voy a dejar el link aquí abajo. Si no, pues no se preocupen, yo ya no voy a hablar de este canal nunca más en este canal. Pero muchísimas gracias por todo, si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si tienen alguna otra pregunta no duden en dejarla aquí en los comentarios, yo trato de leer todos los comentarios y contestar los más que pueda. Y bueno, eso fue todo, si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like, si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó este video y quieren recibir más videos míos con soliloquios, wrap-up, reseñas, book tags y muchas cosas más, no duden en suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias, espero verlos pronto. Bye.